He estado hablando sobre un pacto que lo estoy tomando como una representación, como una figura, como una sombra de lo que Dios hizo con nosotros. Y porque hay muchos pactos en la Escritura, pero para mí en lo particular representa lo que nosotros hoy somos en el Señor y hoy Dios está haciendo en nosotros de manera muy especial. Capítulo 20, versos 15 al 17. Sígame con su vista, por favor, y yo le doy lectura en voz alta. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Dios, te damos gracias por la palabra que nos has estado hablando este día. Te pedimos, Señor, que te glorifiques de manera muy especial hoy. Señor, que esta palabra pueda revelarnos la verdad del pacto que tú has hecho con la iglesia. Te damos gracias, Señor, porque creemos que te vas a glorificar en la mesa cuando nos sentemos para participar de ella. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, es una historia en la que se celebra un pacto entre un príncipe y un candidato a rey. Jonatán era hijo de Saúl, el rey era un príncipe, y el candidato a rey era David. Los tiempos era lo que marcaba la diferencia. Y este pacto, le he explicado a usted en alguna otra ocasión, tenía que ver no con la forma como nosotros pactamos hoy en día. Por ejemplo, usted hace algún convenio, usted hace algún tipo de trato o de pacto. En el caso del matrimonio es un pacto, pero finalmente es un pacto escrito. Es un pacto escrito que, por supuesto, la vida moderna lo fue acomodando, ajustando a las necesidades que vamos teniendo día con día, al punto de que hoy hay pactos, en el caso del matrimonio, pactos que pueden durar, ¿qué le gusta? 1 año o 2 años, y el pacto después queda invalidado. No era la manera en la que sucedían estas cosas en la Biblia. En la Biblia, acuérdese usted que ni siquiera había papel o tinta para hacer un pacto. En el tiempo de Abraham ni siquiera había un alfabeto. En el tiempo de Noé menos había algo en lo cual se pudiera estipular en qué consistía el pacto. Pero entonces la palabra pacto, que viene del hebreo y del griego, en el caso del hebreo es la palabra berit, en el caso del griego es la palabra, ¿qué dije? Es la palabra griega diateque. Diateque, mire, se me va esa palabra, Bueno, pero las dos significan lo mismo, que significa corte o cortado. Rápidamente, para no perder tiempo, y estoy a la mitad de la historia, porque en ese tiempo se pactaba con sangre. Entonces, ya sea que se cortara a los animales y se les ofreciera a Dios, y el derramamiento de la sangre de los animales era como se sellaba el pacto, o en el caso de David y Jonatán, se hacía una incisión en la palma de la mano o en la muñeca, y se unían las muñecas o las palmas de las manos,
Y en ese momento en el que se unían las manos o las muñecas, se decía de qué se estaba pactando o sobre qué era el pacto. En el caso de David y Jonatán es muy evidente. Jonatán le está diciendo: David, tú vas a ser rey, y como tú vas a ser rey, yo necesito, David, que tú hagas un pacto conmigo, que cuando tú seas rey, mi casa esté siempre protegida, esté siempre resguardada. Viceversa, David también, porque David no sabía que Jonatán se iba a morir en unos días en una batalla. David no lo sabía. Posiblemente David se moría primero que Jonatán. Era algo que los dos no lo sabían. Pero sí, lo que quedaba claro entre los dos era que había un pacto, que el que sobreviviera o tuviera alguna posición de rey siempre se acordara de su casa. Ahora, en la historia hay una persona que tiene una representación que posiblemente es la parte que no nos gusta de la historia, pero es la que más se acomoda a nosotros, y es Saúl. Saúl es la parte de la historia que tiene que ver con el mundo. Jonatán es la parte de la historia que tiene que ver con Jesús, que pacta, que tiene que ver con Jesús, que pacta con el David, que es una representación o una figura de Dios. Ese pacto de sangre que se hace entre Jonatán y David, entre Jesús y Dios, es a favor del mundo, a favor de Saúl. Saúl, que finalmente es la casa de Saúl, que tiene que ver también, por supuesto, con la casa de Jonatán y toda la descendencia, pero que hace precisamente el papel de un mundo totalmente desubicado, un mundo totalmente fuera de sí, un mundo que hasta el final se comporta con esa naturaleza malvada y perversa que hay en el ser humano mientras no tiene a Cristo en su corazón. Saúl hasta el final se comportó como siempre, malvado, perverso, haciéndole daño a la gente bien, siempre renegando de Dios, siempre buscando atajos en lugar de tomar el camino que el Señor le había mostrado, siempre haciendo lo que él quería, como sentía, brincándose las trancas donde fuera, ocupando posiciones que no le correspondían. Él era el rey y luego la quería hacer de sacerdote, luego de profeta, se metía en todo y hacía de todo. Es una figura tremenda de cómo es el mundo. Sin embargo, Jonatán y David iban a hacer un pacto que salvara a ese mundo sin importar la condición en la que ese mundo estuviera. Y vemos cómo la casa de David, que es parte del pacto con la casa de Jonatán, entre las dos hay una estrecha relación para cuidarse la una de la otra. De alguna manera, la casa de Dios, representada en David y en el palacio, por cuidar la casa de Jonatán y su descendencia, su familia, y viceversa. En algún momento, David hace que la descendencia de Jonatán pueda estar en el palacio y participar de todos los beneficios del rey. Así que vemos entonces que Jonatán, dice la Escritura, que ama profundamente a David, y David también lo ama, y en ese amor que se tienen el uno al otro, que aclaré hace un momento, no es un amor como lo expresa el mundo y las comunidades homosexuales o lésbicas, que eran Jonatán y David homosexuales y que ellos tenían algún tipo de relación. No, cuando dice la Escritura que David le dice a Jonatán: tu amor me fue mejor que el de las mujeres, no se refiere a una relación física, se refiere a que precisamente
Un hombre no puede amar a una mujer si no tiene un beneficio físico de ella. Un hombre no puede amar a una mujer si no tiene algo físico que le atraiga o algún tipo de bien que él pueda tener. En el caso de David y Jonatán, es un amor que no depende de lo físico, es un amor profundo, espiritual, más allá de la pasión física. Y en esa condición, Jonatán le está diciendo a David en el versículo 15, cuando Jehová haya cortado en la mitad, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. ¿A qué se refiere Jonatán con los enemigos de David? Ahí estaba incluido su propio padre. Jonatán sabía que Saúl era enemigo de David y sabía que sería cortado, que en algún momento sería quitado del camino para que David pudiera llegar al palacio. Eso es doloroso, es difícil. ¿Por qué? Porque Jonatán está viendo el comportamiento de su padre, que no hace nada por cambiarlo, aunque tiene la esperanza. Jonatán tiene la esperanza que su padre cambie. Lo ves en el verso 13. Dice: pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así con Jonatán, y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviare para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Jonatán, en cierto sentido, tenía la esperanza de que su padre cambiara. Y Cristo, nuestro Jonatán espiritual, tiene siempre la esperanza de que haya algún cambio en el mundo, de que tengamos algún tipo de cambio que le dé otra dirección a nuestra vida. En el caso de Saúl, que dejara de perseguir, que dejara de hacerle daño a David, porque en algún momento Jonatán le dice a su padre: ¿qué te ha hecho David? David no te ha hecho nada. David, al contrario, ha peleado por ti, por tu reino, ha ganado batallas, ha matado gigantes por tu causa. ¿Qué te ha hecho David? Nada. Solamente ser más joven, más atractivo, más talentoso que él. Eso era la diferencia. David era joven, talentoso, brillante, capaz. Saúl lo fue y dejó de serlo. Porque un día Saúl fue joven también fue capaz, brillante. Dice la Biblia que de hombros para arriba no había uno más alto que Saúl, que sobresaliera en todo. Pero en algún momento habrá alguien que sobresalga en todo más que tú. Y no te va a gustar, porque el mundo es así. El mundo no le gusta que haya gente mejor que ellos. Diga conmigo: siempre habrá gente mejor que yo. Y los ojos de Dios, los reflectores de la vida, se pondrán en ellos, y tú te quedarás ahí. O lo apoyas, o crees que Dios se está moviendo de esa manera, o te dedicas a perseguirlo, a criticarla, a señalarla, a estar siempre haciéndole la vida imposible. Eso fue lo que hizo Saúl. Sin embargo, David insiste en que él lo único que hizo es amar a Saúl, amar a Jonatán, amar su casa. Él no tiene ningún otro tipo de interés más que amar a quien es su rey, a quien él considera como el ungido de Dios. Tan ungido es así, dice la Escritura, que tuvo oportunidades David de hacerle daño a Saúl y nunca lo hizo. Siempre procuró su bienestar, siempre procuró que estuvieran bien como familias del reino. Y aún dice la Escritura que cuando Jonatán murió, David lo lloró profundamente. Cuando murió Saúl, David lo lloró profundamente. Para él eran personas muy significativas, muy valiosas. Sin embargo, en algún momento David tenía que llegar al palacio, porque para eso fue ungido.
Para eso fue llamado por Dios. Y usted ya ve del pacto que hace David con Jonatán por la casa del uno y del otro. Usted ve que el pacto se va a cumplir en la segundo libro de Samuel, en el capítulo 4. En el capítulo 4 dice la escritura en el verso 4. ¿Ya lo tiene? Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño, quedó cojo. Su nombre era Mefiboset, que dijimos hace un momento. Mefiboset significa exhalando vergüenza. Volviendo a retomar el tema de los nombres, ¿a quién se le puede ocurrir ponerle a su hijo exhalando vergüenza? Bueno, eso significaba Mefiboset. Y Mefiboset, dice la escritura, que cuando llega la noticia de que los filisteos han vencido al pueblo de Israel y que mataron a su padre Jonatán, a sus 2 tíos, a sus 2 hermanos de Jonatán, en el monte de Gilboa. Y no solo los mataron, los filisteos los colgaron ahí, dice la escritura. Saúl viene huyendo de los filisteos para regresarse al palacio, y en la huida se da cuenta que no va a alcanzar a huir, que lo vienen persiguiendo, que vienen cerca de él. Y dice la escritura que Saúl toma su espada y se echa sobre ella y literalmente se suicida. Esa noticia llega al palacio donde se encuentra Mefiboset. ¿Cuántos años tenía? Se encuentra ese niño en los brazos de la nodriza, y la nodriza, aquí hago una pequeña pausa. Si no aparece el nombre de la nodriza, es porque el nombre no es importante, sino el acontecimiento o el accidente que va a suceder. No era importante. Lo que sucede es que vienen y le dan una noticia equivocada. La noticia equivocada era esta: ya murió Jonatán y sus hermanos, ya murió Saúl, y entonces cuidado, viene el candidato a rey, que es David, y va a asesinar a Mefiboset, porque Mefiboset se convertiría en el familiar incómodo de Jonatán, para que David reinara. Y le hacen creer entonces que David está enojado contra la casa de Saúl por lo que Saúl le hizo vivir, por todo el tiempo que lo persiguió, y que entonces va a matar a Mefiboset. La nodriza sale corriendo con el niño, y al correr el niño se le cae de las manos y queda lisiado de las piernas. ¿Cuántas malas noticias hemos escuchado de Dios, de la iglesia, de la Biblia, que te hacen tomar decisiones equivocadas? Esta mujer escuchó una mala noticia, pero también equivocada. Escúcheme. El evangelio son buenas noticias, no malas noticias. Buenas noticias, no malas noticias. Mucha gente, por escuchar tantas malas noticias de Dios, de la Biblia, de la iglesia, toma malas decisiones. Pues si todos son iguales, si todo es así, si las cosas son igual que en el mundo, si Dios permite que pasen esas cosas, entonces mejor me voy al mundo. Y las malas noticias a mucha gente la tienen confundida, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. La palabra que predicamos debe ser siempre buenas noticias. Ese es el evangelio. Amén. Buenas nuevas, nunca malas nuevas. Buenas nuevas. Amén. Ahora, en la historia, cuando llega David
Y ya no hay nadie. Ya no hay nadie. Todos en apariencia murieron. Entonces David toma el poder, toma el reino, toma el palacio. Pero es ahí donde una vez que David se acomoda en el palacio, en algún momento está caminando o está sentado en su trono y ve su muñeca. Y ve que había una incisión aquí. Y se acuerda del pacto. Capítulo 9. Versículo 1. Y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Ha quedado alguien en la casa de Saúl? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Ahí está David, ahí está Dios diciendo: hay alguien en la casa de Juan, en la casa de Pedro, hay alguien en la casa de María, hay alguien en la casa de Petra a quien yo le quiera hacer misericordia. Hay alguien en su casa a quien yo quiera prosperar, a quien yo quiera sanar. Hay alguien en esa casa a quien yo quiera bendecir. Y dice la escritura que entonces Siba le dice: sí, hay uno. Hay uno. Si tú creías que ya no había nadie, hay uno, David. Y él es Mefiboset. Pero está lisiado de las piernas. Amén. El mundo está lisiado. El mundo está discapacitado. Y podemos nosotros estar aquí también lisiados, emocional, sentimental, espiritual o mentalmente. Hay gente coja mental. ¿Conoce la gente coja mental? Son esa gente que va por la vida diciendo: yo soy open mind, yo soy mente abierta. ¿Los ubica? De tal mente abierta que el cerebro ya se les cayó. Son cerebros lisiados, discapacitados. La discapacidad no necesariamente tiene que ser física. Puede ser espiritual, emocional. Iglesia, yo he dicho cosas en el espíritu que mucha gente me ha dicho: pastor, usted dice cosas que no son bíblicas. Y le digo: la verdad, lo dije en el espíritu, déjeme lo checo. Si lo checo y no está en la palabra lo que dije, me retracto. Pero casi siempre, cuando estás en el espíritu y dices cosas, coinciden con la palabra. Difícilmente me he tenido que retractar de algo que no tenga base bíblica, porque fluyes en el espíritu. Pero es donde me doy cuenta que sí puede haber una discapacidad espiritual para no percibir lo que el espíritu está hablando, aunque seamos parte de la iglesia. Mefiboset tenía una discapacidad. Escúcheme, no sería un limitante para estar en la mesa, porque dice la escritura que el rey llamó a Mefiboset. Y siempre Dios te llamará por tu nombre, siempre, porque Dios lo conoce. Y uno dijo: ey, tú allá, el discapacitado, el lisiado. Dijo: Mefiboset, Mefiboset.
Tengo un plan para ti, porque el pastor que conoce a las ovejas por su nombre siempre tiene planes perfectos, y que no habrá absolutamente nada del pasado que pueda condicionar lo que Dios quiere hacer en la vida de esa persona. Dios no decide nada sobre la vida de una persona dependiendo de su pasado. Nada. Al contrario, escúchenme. Había un pacto que David iba a respetar, porque cuando David se acordó que él había hecho un pacto con el papá de Mefiboset, le dijo: yo lo voy a cumplir, y nada va a impedir que Mefiboset pueda tener todos los beneficios de su abuelo, de su padre y de su casa. ¿Por qué? Escúcheme, iglesia, si usted cree y piensa que tiene que ser perfecto para tener los beneficios del reino, está usted equivocado. Mefiboset estaba lisiado. Cualquiera diría: te falta mucho para poder estar en el palacio. Te falta mucho para lograr tu sueño. Te falta mucho para estar en ese lugar privilegiado. No tienes los recursos humanos, no tienes los recursos intelectuales, espirituales, económicos para estar en el palacio. ¿Dónde se encontraba Mefiboset? Dice la Biblia, en Lodebar. Mefiboset huyó de David a Lodebar porque le tenía miedo. Él pensaba, acuérdate, las malas noticias producen miedo. Las personas que tienen miedo tienden a huir, a escapar de Dios, de sus padres, si es que le tienen miedo a sus padres. Escuche lo que le voy a decir hoy. Cualquier persona que te tiene miedo, solo es cuestión de tiempo para que después te odie. Se lo repito otra vez. Cualquier persona que te tiene miedo, es cuestión de tiempo para que te odie. Siempre que tú tienes miedo hacia alguien, hacia algo, sea Dios, sea iglesia, vas a terminar odiando a Dios, a la iglesia, y si son papás, papás, si son hermanos, igual. Mefiboset es muy probable que odiaba a David y lo culpaba, aparte de toda su desgracia. Mefiboset no sabía todo lo que David había peleado por sus padres, por sus abuelos, pero él huyó de David con la idea equivocada: me quiere matar, me quiere hacer daño. Se lo hizo a mis padres, se lo hizo a mi familia, me lo va a hacer a mí. En esa condición, por supuesto que Mefiboset se consideraba, dice la Biblia, un perro muerto. Ahí mismo en el capítulo 9, verso 8: y él, inclinándose, dijo: ¿quién eres tú, siervo, para que mires? ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Quién es tu siervo para que mires un perro muerto como yo? ¿Sabes qué? No se trata de lo que tú eres, se trata de Él. No se trata de lo que tú haces, se trata de lo que crees. Si tú crees mal, vivirás mal. Si tú crees incorrectamente, harás cosas incorrectamente. Pero si tú crees correctamente y crees que hay un pacto que Dios ha establecido para tu casa, para tu vida, para tu familia, nada ni nadie va a impedir que eso se cumpla en ti. Pero si tú tienes miedo, si tú crees equivocadamente acerca de Dios, de sus planes y sus propósitos, vas a terminar en Lodebar, por no decir en un bar. Vas a terminar ahí, porque crees equivocadamente. Y esa creencia va a hacer que lo que en algún momento Dios pactó con su Hijo Jesús para que tú estuvieras en el palacio, será un impedimento. Y vas a huir más y te vas a alejar más, y Lodebar será siempre el lugar de tu refugio, porque es ahí donde tú te sientes protegido de una mentira,
Escúchame, Dios no está enojado contigo. Diga conmigo, Dios no está enojado conmigo. Y nunca lo estará. David no estaba enojado con Mefiboset y no lo quería matar y no le quería hacer daño. No estaba enojado con su casa, nunca estuvo enojado con Jonatán, nunca con Saúl, solo los amó. Dios no está enojado con nosotros. Entonces, ¿de dónde nos sale el querernos ir a Lodebar? ¿De dónde nos sale el querernos ir a lugares que nos desvíen de los planes y los propósitos que Dios tiene para nosotros? Ahora, tú te puedes sentir como un perro. Así se sentía Mefiboset, como un perro. Y eso es lo que creía, incorrectamente. Yo le he dicho a usted que no todo lo que siente es la verdad. Y le he dicho, deje de ir por la vida tomando decisiones por lo que siente. Porque muchas veces lo que sentimos es totalmente opuesto a la verdad. Amén. Yo a veces me siento gordo. ¿Y estoy gordo? Pero yo me siento gordo. Aunque usted me diga que no estoy gordo, yo me siento gordo. Estoy. ¿Verdad que lo que sientes no es la verdad? ¿Cuántas veces te has sentido algo y no es eso? Lo has sentido de una persona y no es eso la persona. Lo has sentido de una circunstancia y no es la circunstancia. Estás equivocado. Este señor Mefiboset se sentía un perro. Esa es la condición cuando estamos lisiados emocional, espiritual, sentimentalmente. Ahora escúcheme bien. Fue un accidente lo que le sucedió a Mefiboset. Ni siquiera fue la nodriza. No fue el error de ella. Pudo haber sido cualquier otra persona. Lo que te sucede en la vida no es por culpa de nadie. Son accidentes. Accidentes. Yo no creo que alguien se levante por la mañana y diga, voy a tirar un niño para que quede cojo. Nadie se levanta por la vida pensando, por la mañana ir por la vida pensando en hacer daño. Bueno, ciertas personas sí dice la escritura, ¿verdad? Pero no es el tema. El tema es que no es el promedio. No es el promedio. La gente se levanta a hacer sus actividades común y corriente. Pero en algún momento suceden cosas, como le sucedió a Mefiboset. Y está en esa condición sintiéndose lo que Dios jamás ha dicho que Él es. Ahora, acompáñeme al texto para que vea todavía cosas más significativas. Verso 7. Verso 7. ¿En qué consistía este pacto? Le dijo David, no tengas temor, no más miedo, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. ¿Por quién? Por el pacto. Por el pacto. Siempre escúcheme, iglesia. Por el pacto, Dios prosperará tu casa, guardará tu casa, te bendecirá, te mantendrá en salud. Y no importa que llegue el virus y toque la puerta y por ahí sintamos alguna cosa negativa en el cuerpo, te va a cuidar, te va a proteger. Porque hay un pacto que Él debe cuidar nuestra casa. Cuando dice la escritura que David habla con Mefiboset y le dice, yo haré misericordia de tu casa, tendré misericordia de ti. Y la misericordia hará que tú cambies tu manera de pensar, de ver la vida, de sentir, a grado tal que todas las cosas que le pertenecían a tu padre, que eran de él, incluyendo sus tierras, te las voy a dar a ti. Mire, si en este tiempo usted siente que ha perdido algo, o que tus papás perdieron algo, tus nietos lo pueden tener por el pacto que Dios hizo con Jesús por nosotros. Amén.
Si en algún momento tu papá perdió la casa o perdió el terreno o tus abuelos, dice el Señor, se los voy a devolver a tus nietos, a tus hijos. Ellos lo van a recuperar. Jonatán no vio todo esto. Jonatán ya estaba muerto, pero el pacto se cumplió. David le cumplió a Jonatán lo que él le había prometido. Escúcheme, iglesia, Dios no pacta porque Él necesite pactar. Dios no necesita pactar con nadie. Él es Dios. Él pacta porque tú necesitas seguridad, porque tú necesitas sentirte con una promesa en tus manos que te dé la seguridad para seguir avanzando en la vida. Dios no va a fallar nunca y no necesita pactar, pero nosotros sí. Y Dios pactó con su iglesia porque la iglesia necesita la seguridad de que todos los días de nuestra vida Él estaría con nosotros. Que como estuvo con Moisés, estuvo con Josué, estuvo con los discípulos, estará con nosotros y estará con nuestras futuras generaciones. Amén. ¿Qué va a impedir que estén ellos recuperando lo que en algún momento Dios nos prometió? Nada. Nada, iglesia. Amén. Pero no se trata de lo que haces, se trata de lo que crees. No importa cuánto hagas. Si no crees en el pacto, no va a funcionar el pacto. Hay gente que hace muchas cosas buenas. Hay gente que hace muchas cosas malas, pero le cree al pacto. Aquí estoy en la línea de lo que se me permite teológicamente enseñar, pero es real. Escúcheme, David pecó más que Saúl, más. Para empezar, el Saúl no tuvo todas las mujeres que tuvo David. Y no derramó más sangre que David. Y Saúl, una falló, desechado del reino, hizo mal el trabajo. ¿Sabes por qué? No creía en el pacto. No creía en el pacto. Y no estoy dando indulgencias para hacer cosas malas, indebidas, por supuesto que no. Los que entendemos que estamos en el pacto por su gracia, no porque lo merecemos, no porque nos esforzamos, por su gracia estamos en el pacto, buscamos servirle al Señor de la misma gracia que recibimos, de esa gracia damos. Pero el que busca hacer sin creer, normalmente no participa de los beneficios del pacto. Amén. Cuando David le dice a Mefiboset que le devolvería todo lo que estaba en el pacto, pero que no solamente tendría esos beneficios, sino que el más importante era el que sigue después. Acompáñame al texto, por favor, o escúchelo. Y tú comerás siempre, ¿dónde? ¿Dónde comerás siempre? Verso 13. Moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Pregunto, ¿tienes que ser perfecto para sentarte a la mesa? ¿Por qué no? Porque lo que comes te hace perfecto. Escuche lo que le estoy diciendo. ¿Te puedes sentar a la mesa sin piernas? ¿Con el corazón hecho pedazos? ¿Con la mente toda desubicada? ¿Te puedes sentar a la mesa con los sentimientos y las emociones fuera de lugar? Sí. ¿Por qué? Porque no necesitas estar perfecto para sentarte a la mesa. Y lo harás siempre. Todos los días, le dijo a Mefiboset, te sentarás a la mesa del rey todos los días.
Y todos los días tus piernas estarán así. Y todos los días y siempre tendrás esas limitaciones todo el tiempo. Y no te van a impedir sentarte a la mesa. ¿Sabes por qué, Mefiboset? Porque cuando comes a la mesa del rey, lo que comes te hace perfecto. Escúchame, hoy nos vamos a sentar a la mesa del rey. No porque somos perfectos, sino porque lo que comemos nos hace perfectos. Porque lo que comemos es el pacto que necesita el Padre para acordarse de sus heridas. ¿Cómo? ¿Cómo los voy a dejar? Si las heridas que hay en sus manos, las heridas que hay en sus pies, fue por ellos. Fue por ellos. Fue por el amor que les tuvo siempre. ¿Cómo? Y hoy Dios, iglesia, hoy Dios nos sienta a la mesa en la que podemos comer lo que te hace perfecto delante de Dios. Póngase de pie, vamos a darle gracias.